Haroldo Sánchez, sin reservas. Desde el sillón, el bullying es un acoso que lleva a la desesperación y que debería ser eliminado de la vida de los niños y adolescentes. Una estilista de talla pequeña que no muestra que el bullying y la discriminación fueran un obstáculo para superarse y ser grande. Altos índices de violencia sexual y física en niñas y adolescentes son actos repudiables que deben ser rechazados y condenados por la sociedad. Buenas noches. Hoy tocaremos desde el sillón un tema que afecta a niños y adolescentes en los centros de estudio y que les hace tener una vida terrible y aislada. Es el bullying. Además, les tenemos otro reporte periodístico que seguro será de su interés. Sean todos ustedes bienvenidos. Uno de los problemas que enfrentan los niños en los centros de estudio es el bullying. Incluso hemos reportado la muerte por suicidio de más de una de estas víctimas. El bullying es el maltrato escolar donde los más grandes de manera individual o en grupo abusan y se dedican a molestar a los más pequeños o a quien se distingue por ser el mejor de la clase o el diferente. Es tanto el acoso que lo que está en juego es la vida, ya sea por una paliza o por algo mucho más grave. Los niños terminan por tomar la fatal decisión de terminar de manera violenta con su vida para poner fin a su infierno. O bien, desesperados, buscan poner fin a ese acoso a través de la violencia contra el agresor, desesperados ante lo que sufren. Muchos acuden a los maestros para denunciar lo que padecen y en lugar de encontrar apoyo, se dan cuenta que se acrecienta el bullying en su contra. En casa puede ser que los padres no pongan atención a las quejas de sus hijos. Muchas veces se escucha decir a un padre o a un maestro: esas son cosas de niños, no hay problema. Ya pasará, no seas chión. O bien, desde que estuve en la escuela las cosas eran así, nada cambió. Se dan casos donde un padre ve a su hijo con las muestras de los golpes y no solo lo regaña, sino que lo castiga, mientras exige que si alguien te pega, te vuelve más duro el golpe. El bullying va más allá de un empujón, de las burlas constantes, de los apodos más terribles, del robo de la refacción, llegando incluso a la humillación por el nombre, el apellido, los anteojos, la forma de vestir y de hablar. Cuando un niño está sometido a este tormento, no hay mente que lo aguante. Ir a la escuela es lo peor, porque sabe que serán horas de tortura física y psicológica. Hace unos días leí un informe de Save the Children que destaca que la violencia contra la infancia se define como la acción o la omisión que produce daño y que se da en una situación de indefensión o desequilibrio de poder. Los expertos llaman a esto maltrato entre iguales. La realidad es que no son tan iguales. Muchas veces el bullying no se hace a nivel individual, sino que puede ser de un grupo de alumnos. Y hay que decirlo con todas las palabras. El bullying es maltrato físico, además de un maltrato psicológico que se aplica a otro de forma deliberada y que se realiza todos los días en contra de un niño o de un adolescente por parte de uno o más compañeros. Y lo peor es que solo tiene un objetivo: dañar y someter al otro. Pero esta práctica busca otra cosa: el llegar a satisfacer ese impulso violento del agresor en contra de una víctima indefensa que no se defiende. Esto se ve no solo en los centros de estudios, no. La realidad es que incluso en la casa se puede descubrir quién practica el bullying con sus hermanos. Los expertos afirman que para que el bullying sea un éxito, se usa mucho la violencia que intimida, que lleva al silencio a través de las amenazas, las agresiones físicas, las constantes burlas, el rechazo y la exclusión a que se somete a la otra persona, llega hasta anular su propia personalidad. Si ustedes se fijan, el bullying tiene un líder. Se trata del matón de la clase,
el que menos capacidad intelectual tiene, y esconde su poca inteligencia con la fuerza bruta que le da el tamaño o la mala leche, y toda su energía la utiliza para estar jodiendo a quienes son diferentes a él, los más pequeños o los más listos. Este tipo de personalidad maneja muy bien los temores de los demás, incluso los que lo siguen y que no quieren ser víctimas de sus constantes arrebatos violentos. Mejor estar a la par de él que enfrente y ser víctima de sus ataques verbales o físicos. El bullying es liderado por este tipo de personas que logran ser seguidos por otros, a los que vuelve sus cómplices al necesitar el grupo para sentirse seguro que nadie lo va a denunciar. Si usted es un maestro, ponga atención a lo que le diré. Observe a ese jefe del grupo. Los demás solo siguen instrucciones de ese pseudo líder, movidos por el inmenso miedo que sienten frente a él. El resto, que no es objetivo del mal proceder de este aprendiz de dictador, no se mete con él. Miran hacia otro lado sin importarle lo que le hagan a otro niño o a otro joven igual que él. La cosa es no meterse en problemas. Que miren los demás cómo salen de ese acoso a que los someten a diario. Es esta experiencia tan traumática la que lleva a que la víctima se sienta sola, sin defensa de nadie. Está solo frente al peligro de ese grandulón que, sin que él entienda, lo ha tomado en contra de su persona sin ningún motivo aparente, o bien ni siquiera entiende por qué lo odia tanto si nunca le ha hecho nada. Lo peor de esto es que los adultos, que deben de ser la principal referencia para el niño, los padres y los maestros, no solo le quitan importancia a la situación, a las quejas del niño que es víctima de estas agresiones, sino que encima muchas veces ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando con su hijo o con su alumno. Cuando se habla del tema con otras personas, siempre se obtiene la misma respuesta. No te pongas así, hombre. Acoso escolar existió siempre. Si yo fui víctima y mira, aquí estoy sin mayores problemas. Lo que ocurre es que antes no existía esa palabra, vos. Ese bullying no es tan nuevo que a mí me da risa que hoy se hable tanto de esto. Eso dicen cuando se les trata de explicar los alcances que tiene hoy en día. Y es cierto, el que lo molesten a uno en la escuela no es nuevo. Los niños son bien jodidos, y si se es malo a esa edad, es todavía peor el martirio al que someten a sus víctimas. Si lleva gafas, si es flaco o gordo, si le cuesta pronunciar la R, si es el más estudioso, si su apellido es raro para los agresores, si tiene un nombre que al ser pronunciado le da risa al resto. Los motivos para ser objeto de burlas y malos tratos abundan. Por esa razón, es importante que en casa le abran las puertas de la comunicación a sus seres queridos. Tiene que estar al tanto de lo que ocurre en los centros de estudio. Dejarlos solos frente al peligro los hará responsables si toma la fatal decisión de poner fin a este martirio con su propia vida. Los que en un momento fuimos víctimas de los más grandes, de los más abusivos de la escuela, de los que llegaban de hogares violentos, de padres alcohólicos o de hogares destrozados, sabemos que un niño con estos problemas familiares busca en otros sacar la cólera que ni siquiera entiende. Y sus víctimas son los menos culpables de lo que le pasa. Por esa razón, es importante que a los más pequeños se les explique que no deben dejarse de los más grandes, ni con bromas, ni con empujones, ni con amenazas. Deben aprender a denunciar al acosador. Si no les enseñamos que la denuncia es una forma de defensa, después de adultos, se puede llegar a ver la maldad y la injusticia como algo normal. Se dice que otro de los puntos que lleva a un niño a ser violento con sus compañeros es al que se le permite el acceso de contenidos audiovisuales llenos de violencia. Pero quizás lo que más destacan es que cuando un niño crece con un padre violento, termina por reproducir ese comportamiento que para él es de lo más normal. Si su papá es así, ¿por qué no él? Los que estudian el bullying señalan que una de las principales causas de esta forma de ser es la ausencia de límites en el hogar, o bien la forma de educar que se basa en los golpes violentos, las amenazas, las intimidaciones y que se llega a la agresión física.
De esta forma, el niño llega a pensar que la violencia es un modo aceptable para que un día, en cualquier lugar, logre los objetivos que él quiera. El hombre de hoy es el niño de ayer. Es que cualquier persona educada a través de la violencia física o psicológica, su aprendizaje de vida le dirá que la violencia es normal y crecerá con la convicción de que la podrá ejercer en otros sin problema. El agresor no es empático. Tampoco fue educado con valores necesarios para ser respetuoso de quienes son diferentes a él. Su autoestima es frágil y necesita reforzar su personalidad a través de la exhibición y el maltrato. Esta clase de niños son impulsivos. Su personalidad es de alguien egocéntrico. A nivel académico siempre tienen malos resultados. No logra hacer verdaderos amigos porque trata de ser el controlador y sobre quien gire todo lo que realiza el grupo. Es como decimos, alguien de mal corazón, de mala entraña. Hace unos días hablé con un amigo psicólogo y decía que las consecuencias del acoso escolar son devastadoras. Estos casos de bullying solo trascienden cuando el caso termina en el hospital o en el cementerio. Además, los que logran sobrevivir a este maltrato inhumano le quedan secuelas que muchas veces pueden durar toda la vida. Son secuelas que pueden llegar a destruir la autoestima de la víctima y le va a afectar en su rendimiento escolar, en sus relaciones de hoy y de mañana, además de lo que puede ser su visión del mundo que le rodea. Está comprobado que la mayoría de los niños que sufren acoso escolar presentan trastorno por estrés postraumático que se traduce en ansiedad generalizada y una tendencia a la depresión. Quizás alguien en casa dirá que estoy exagerando, que no es tan malo que un niño se enfrente a esas actuaciones o esas situaciones que le afectan porque le va a fortalecer el carácter. Pues verá que no es tan así. A las víctimas de bullying, esta práctica contamina su infancia y puede trascender hasta su vida adulta con problemas de alimentación, abuso de alcohol y drogas. Podrá sufrir de estados de depresión que le marcarán su existencia. Ante este panorama solo puedo pedir a padres y maestros hacer una reflexión profunda frente al bullying. Tienen que revisar la forma en que se educa a los niños. Jamás olviden que el acosador puede estar sufriendo de una personalidad disfuncional o bien tener trastornos psiquiátricos a pesar de su edad. Como sociedad debemos tener claro que esto que hoy les comparto desde el sillón no es más que una parte de lo que somos como sociedad, egocéntricos, individualistas y desconectados de los demás. Aquí en Guatemala predomina aquello de, eso que veo no es asunto mío. Siempre y cuando no me afecte a mí, lo demás no me importa. Y quiero ser claro, una sociedad que deja a su suerte a los niños, que busca que sean otros los que los eduquen, esos padres que no tienen tiempo para sus hijos, que en casa apenas hablan y exigen el silencio de los pequeños a quienes les niegan el derecho a hablar. Los que dicen, cuando hablan los adultos, los niños escuchan, así que cállate la boca. Esos padres castrantes son tan responsables como esos que a través del bullying y del daño que hacen a los otros, marcan la vida de un niño y destrozan su ilusión de ser considerado como un ser humano. Su pequeña estatura y sufrir discriminación constante la obligó a crecer profesionalmente y convertirse en una mujer ejemplar.